Buenos días, Gemma. Buenos días, Dani. ¿En dónde estamos? Estamos en el hall del Teatro Cuyás. Sí, ¿lo puedes describir? Porque yo creo que tú paseas por aquí como... ¿Es el pasillo de tu casa este casi? Casi. Me encanta además recibir en este hall, que además tiene una parte muy especial dentro del proyecto pedagógico. Este hall tiene un azul que yo llamo azul Cuyás, por aquello de que solo lo he vivido aquí. Tiene un techo con unos tonos de diferentes matices de azul, que es un color que yo adoro. Es como una especie de cielo, pero con mucha... La palabra no es furia, yo diría que es un cielo con mucho entusiasmo, así lo describiría. Es un espacio que queremos que sea agradable, que reciba a la gente, pero que no paren mucho aquí, que entren rápido, se sienten en el patio de butacas y comiencen a disfrutar con lo que tienen ahí adentro. Es el espacio donde les recibimos. En algunos teatros se llama ambigú, aquí le llamamos el hall, y en algunos otros teatros donde yo he trabajado también, pues ese ambigú se convierte en un sitio especial donde pues tienes los programas de mano. ¿Te acuerdas aquellos momentos en que vivíamos en papel? Cuando teníamos los programas de mano en papel y no era todo un código QR, pues en este espacio tú recibías esa bienvenida, esa primera información para ver el espectáculo. Y bueno, aquí tenemos el busto de Gelu Barbu, que nos recibe, ese gran bailarín, y un Max que recibimos en el 2009 por una coproducción con el Teatre Llura, con una obra que dirigió Alex Rigola, 2666. Y tenemos aquí la manzanita, diseñada por Brosa, que es muy importante para los teatreros, lucir un Max. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario? Subirme a un escenario. Mira, es curiosa, mi relación con el escenario, que yo recuerde, tiene que ver con una parranda que montamos en el instituto. O sea, ya te hablo de segundo bachillerato plan viejo, ¿vale? O sea, tenía yo la edad que tiene ahora mi hijo, 16 años. Seguramente me subí antes, ¿no? Aquellas cosas del cole. De hecho, en el cole bailábamos, hacíamos escalanifis. O sea que desde el punto de vista del baile y la canción lo subí antes. Pero con la parranda fue muy especial, porque no sé por qué a alguien le dio por pensar que yo podía ser una buena presentadora. Y entonces ya me tocó presentar Las Isas, La Folía. Y con esa parranda hicimos una recopilación de canciones infantiles, que estaba yo pensándolo en otras conversaciones que tuviste previa a la mía, sobre la recuperación de las canciones infantiles, que se llamaba Carabirurín. Hicimos todo un trabajo etnográfico recuperando esas canciones, y presentar ese trabajo lo recuerdo como uno de mis momentazos en el escenario, ¿no? Hablando con el público previamente al 1, 2, 3, somos costeros. Es curioso porque hemos tenido muchas conversaciones en torno a la literatura infantil y juvenil, y la escuela siempre está presente. La escuela siempre está presente con las personas que hemos compartido este espacio, ¿no? Siempre ha significado algo especial, un inicio. Qué importantes son los maestros, las maestras. Fundamentales. Sí, para nosotros son, yo los llamo aliados. Desde que nosotros pensamos en un proyecto pedagógico para el Cuyás, que tuviera un apartado muy especial de teatro infantil, juvenil, para jóvenes audiencias, siempre pensamos en que necesitábamos trabajar a partir de la calidad, que era la primera C, la segunda C era la coherencia del proyecto, y la tercera C era la cooperación, porque para nosotros era fundamental establecer una red con los docentes, sobre todo para saber qué necesitaban, qué podíamos facilitarles nosotros desde el teatro, porque ellos son nuestro puente, son nuestro punto de enlace con los niños, con las niñas, con los jóvenes, y es fundamental, ellos están intermediando esa relación, y para nosotros hacerlos cómplices, partícipes, y sobre todo eso, que nos contaran qué necesitaban. Yo siempre les pregunto, ¿qué podemos hacer por ustedes? Gemma, ¿qué diferencia hay entre un lector y un espectador, o en qué se parecen? Pues yo creo que hay más similitudes que diferencias, porque yo creo que un espectador es un lector de la escena.
que lo que tiene en el momento de abrirse el telón, que ya los telones casi nunca se abren, pero seguimos hablando de esa metáfora, sí, como en el momento en que empieza la acción, en ese momento tienes delante toda una serie de disciplinas, de sugerencias, de propuestas que tienes que leer en paralelo, o como tú quieras, porque también puedes fijarte simplemente en una parte y dejarte llevar por esa lateralidad o por ese foco que llamó tu atención. Y cuando lees en un libro, toda esa propuesta la estás haciendo tú desde tu imaginación. Tú estás montando tu teatro mental, tú estás definiendo tus espacios, cómo son las acciones, cómo son los personajes. Y en una propuesta de teatro eso te viene dado, entonces te puedes relajar en esa lectura y saborear la lectura que te propone ese equipo de creadores que están haciendo arte de otra manera, siempre a partir de la literatura. Porque es cierto, el teatro es acción, pero también es palabra. O sea que yo considero que hay una relación muy estrecha entre ser lector de literatura y ser espectador, lector de teatro. Te hacía esa pregunta porque encontré un texto de Isabel Tejerina hablando de teatro y literatura infantil. Te voy a leer un pequeño párrafo. También en el campo de la literatura infantil y juvenil, el teatro, en cuanto a texto literario, es el género menos conocido. Junto a su hermana Cenicienta, la poesía, su limitadísima producción y en muchos casos la calidad de las obras dramáticas que se dedican a los niños son razones que explican parcialmente el hecho, pero que en absoluto justifican la marginación que padecen. Y te pregunto, ¿es un género desatendido, marginado, olvidado? Absolutamente de acuerdo con Tejerina, no se lee teatro. El teatro está pensado supuestamente para otra cosa y nadie se anima a abrir un libro que por fuera pone teatro, a no ser que vaya a ser una obra de teatro. Los docentes nos preguntan muchas veces, ¿con qué textos puedo montar obras? ¿A qué material puedo recurrir? Y entonces ahí sí se abre una puerta a toda la literatura de teatro que se está creando, que es voluminosa y creo que muy interesante, como libro y como material para lectura. Sin embargo, no se accede a ese texto más allá de las posibilidades escénicas, como texto literario en sí mismo. Y bueno, a mí me parece un error, yo creo que es una pena, porque sería una forma muy interesante de contrastar las diferentes lecturas, ¿no? De aprender qué son las acotaciones. Por ejemplo, ahora estamos armando una propuesta de La Umbría de Quesada, y Quesada era un poeta, más que dramaturgo, aunque escribió solamente 2 obras de teatro, y en sus acotaciones eso es puro lirismo, es pura poesía, y es una pena no leer ese texto porque ponga dramático en la portada. O sea que absolutamente de acuerdo, está descuidada. Estamos tratando de... Hay algunas asociaciones como ACITES que está publicando textos muy interesantes, Anaya también tiene una línea que hace con Fundaciones GAE y que son textos de teatro para niños que se pueden leer perfectamente y que además creo que abren nuevas posibilidades porque aprendemos una cosa interesante que es el diálogo. Claro. Aprendemos cómo los personajes se expresan a través de la conversación y también como lectores aprendemos lo que es el subtexto, aquello que no se dice pero está. Que a mí me parece algo muy, muy importante porque al final no sé qué porcentaje, pero un porcentaje elevadísimo tiene que ver con nuestro lenguaje gestual. Y eso también como personas nos da mucho respecto a la comunicación, no todo es verbo. Sí, claro, pero ahí esa realidad es dura porque estaba recordando cuando leí este texto las bibliotecas escolares en las que yo he participado y que he participado en su creación, por los colegios, diferentes colegios en los que he pasado. Y estaba pensando de ese fondo que teníamos, cuánto hay de teatro, cuánto había de teatro. Y no llega al 2 al 3%, o sea que a lo mejor cada 100 libros pues encontramos un libro que sea de teatro. Y no sé por qué ocurre eso, ¿por qué crees que ocurre todo eso? Probablemente se escribe y se publica, se escribe no, yo diría que se publica muchísimo menos textos de teatro para niños. Y los que se publican a lo mejor no están pensados para que lo lean los niños. Están publicados en antologías o en grupos de texto para que accedan a ellos los docentes o el profesorado preocupado por hacer una escenificación para Navidad o hacer una obra de teatro para fin de curso, o me interesa el teatro como herramienta pedagógica y lo quiero usar, pero necesito un texto, una dramaturgia que ya me venga hecha. Entonces es un material inaccesible para los niños. ¿No es un problema de calidad? ¿O también? ¿De calidad de los textos? Sí.
Yo creo que precisamente un texto teatral para ser publicado para niños tiene que pasar tantos filtros que precisamente los que llegan, precisamente yo creo que tienen bastante calidad. Nombro esta colección, por ejemplo, de ASITEG, que es la Asociación Internacional de Teatro Infantil y Juvenil, que está haciendo unas publicaciones que no son exactamente para los niños en cuanto al formato. Me refiero a que no lo abres y están llenos de ilustraciones, que es un poco el concepto que podemos tener de la colección de Anaya, pero son libros con textos, por ejemplo, de Susan Levaux, son de Iciar Pascual, o sea, son textos de unas dramaturgas que se están dedicando de forma absolutamente monográfica a este tipo de público y con una profundidad, un respeto y una cercanía admirable. Es una colección exquisita desde el punto de vista de la calidad literaria. Sin embargo, se encontraría precisamente en ese estante dirigido al profesorado que quiere montar esa obra de teatro, a no ser que hagamos lo que estamos haciendo, que es llevar a cabo lecturas dramatizadas de esos textos, invitar a los niños a esas lecturas, de manera que le abrimos la puerta a otras maneras de ver teatro, mucho más cercanas, y le facilitamos esos textos para que los tengan en los coles, para que formen parte de la biblioteca. Y bueno, eso es un proyecto que hemos hecho con ASITEG y que esperamos poder seguir haciendo. ¿Y por qué se produce tan poco, Gemma? ¿Por qué se produce tan poco? ¿Por qué las editoriales? Porque solo has nombrado una y hay muchas. Sí, sí, sí. Pero sí, en el resto de editoriales casi son residuales los textos teatrales. ¿Por qué? Es muy residual, siempre está asociado, o casi siempre está asociado a un premio literario, como es el caso de Sopa de Libros, de Anaya, que está asociado a un concurso de textos que saca la Fundación ECAE. Mira, yo creo que, y sería una idea que habría que ir rompiendo en la cabecita de aquellos que escriben, y precisamente no hablo de ti, porque sé que el teatro es un área a la que te quieres lanzar y que quieres escribir desde ahí, porque creo que de alguna manera, igual que la literatura infantil ahora está teniendo una producción inmensa y se está poniendo en valor y se está presentando en espacios interesantes en las librerías, se están haciendo cosas muy interesantes y muy atractivas para el público al que va dirigido, que son los niños, las niñas y los jóvenes en este caso. Sí me parece que en algún momento el teatro para niños parece o puede parecer inferior al teatro para adultos. Hay una etiqueta para niños que hace que desde una fórmula que yo creo que falta el respeto al público infantil como público perfectamente preparado para el teatro, porque el teatro es juego, y si alguien sabe de juego, perdóname, pero son los chiquillos y las Pues sí. chiquillas. Sin embargo, el teatro que le ofrecemos es un teatro que espero que avance en cuanto a la calidad, pero que muchas veces está infravalorado por la etiqueta infantil. Ahí ya puedes hacer una producción más floja, con menos recursos, sin dejar fluir tu arte más allá de... porque los niños no lo van a entender total, ¿no? Y eso es una pena, es un error, y tengo la esperanza de que estamos saliendo de ese atolladero, de que cada vez estamos precisamente con colecciones así buscando propuestas de más valor, más profundas, que traten a los niños y niñas como ciudadanos que son, no como un público inmaduro que en algún momento caerá del árbol y entonces ya le ofreceré algo importante, mientras tanto hablemos solo de esto. No, sino un trabajo que creo que es responsabilidad de todos los que trabajamos en el ámbito de la cultura, para que todas las propuestas tengan la misma calidad artística y la misma calidad de producción que tendrían para el público adulto. ¿Tú no te imaginas cuántos escritores de literatura infantil y juvenil se sienten tan identificados con lo que estás diciendo? Tan identificados. Que tiene el teatro escrito para niños, para niñas, para jóvenes, para ser tenido en cuenta. ¿Por qué por qué los niños y las niñas tienen que leer teatro? Porque los niños y las niñas tienen que leer de todo. Antes estabas nombrando la poesía como la Cenicienta por las palabras de Tejerina, y yo estaba pensando en la danza como la Cenicienta dentro de las artes escénicas, ¿no? Me hacía un poco la idea de ese parangón, ¿no? Y yo creo que deberían acceder a esos libros, porque esos libros abren la puerta al juego, abren la puerta a otras formas de imaginar. Toda la literatura está plagada de diálogos, de monólogos,
y también de muchas descripciones. En un texto teatral esas descripciones se llaman acotaciones y las pone el autor, pero no para ser leídas. Las pone el autor o la autora con la idea de que describan un espacio donde más o menos yo me imagino que esto va a ocurrir. Luego el director, el equipo artístico, la directora, va a ser un poco el proceso o el proyecto que quiera, ¿no? Con respecto a ese espacio, pero esas acotaciones no se leen, pero son fundamentales, como en la literatura lo son las descripciones de los espacios, ¿no? Nos ayudan a ubicarnos en un sitio. Y luego empiezan esos diálogos, esos monólogos, esos soliloquios, y ahí vemos que el teatro es un arte de encuentro. Es imposible tener un libro de teatro entre las manos y no ponerte a poner vocecillas. María, 2 puntos. Oye, ¿de verdad que hoy no vas a ir al cole? El papá, por supuesto que va a ir al cole. Y ahí hay todo un trabajo, un juego de imaginarte el personaje y ponerte tú en la piel, que yo creo que desarrolla la empatía de una forma brutal. Y porque el teatro es literatura y porque nos ayuda a pensar la palabra en forma de acción. Y entonces ahí está toda esa comunicación de la que hablaba antes, toda esa comunicación no verbal que forma parte intrínseca de lo que somos, de lo que comunicamos. Por eso creo que hay que leer más teatro. Y por supuesto publicar más teatro. Y en el sujeto, cuando un niño, una niña se sube a un escenario, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede a ese chiquillo? ¿Qué pasa por dentro? Porque nosotros vemos lo que está pasando por fuera, pero yo estoy seguro, y lo sabemos, que está pasando cosas por dentro. ¿Qué le está sucediendo? Fíjate que yo creo que sí sentimos lo que le está pasando por dentro. Claro, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero cuando yo estoy en el patio de butacas de una representación infantil o juvenil, lloro, siempre. O sea, es imposible que no me emocione. Me emociono porque directamente algo en mí se vincula con ese pequeño creador que le está dando vida en ese momento a un personaje que no es él o que no es ella. ¿Qué pasa? Mira, pasan muchas cosas. Lo primero, porque ese momento que nosotros vivimos como espectadores cuando vemos a ese niño o a esa niña actuar, es un momento efímero, pero lleva toda una preparación previa. Y esa preparación enseña tantas cosas, porque ese proceso para crear ese espectáculo en el que posiblemente ese niño no esté solo, sino acompañado por el resto de compañeros que también tienen sus textos, que tienen su acción, que tienen que estar situados allí en este momento, que suena esta música y bailan, que pasa esta cosa y se emocionan. Todo ese proceso lleva un trabajo de responsabilidad. Hay que asumir que este es mi papel y que si me equivoco improviso y que no puedo bajarme del escenario, porque en ese momento no soy X, soy el personaje. De cohesión de grupo, de escucha del otro, de entusiasmo, de vencer los miedos, de salir de tu espacio de certeza, de tu espacio de seguridad, de atreverte a jugar a otra cosa y de ser visto, sobre todo por el adulto, que casi siempre es al revés, que son ellos los que nos miran. Entonces ese es un momento tan lleno de magia que es imposible que no te emociones. Y cuando los ves, crecen en un escenario los chiquillos. Nosotros tenemos aquí la muestra de teatro en mayo, junio, seguimos todo el proceso con ellos y cuando están en el escenario del Cuyás, bueno, hay algunos que se te desmayan en el ensayo, ¿vale? de la emoción. El espacio les resulta enorme, les resulta inmenso, pero cuando tú los estás viendo, de repente los ves tan grandes en el sentido de admiración que sientes por ellos, ¿no? por todos los miedos que superan para estar ahí. Muchos mayores no se atreverían, ¿eh? No, es verdad. Y lo hacen con una ilusión, con un entusiasmo, que es nutrición. Para los que lo estamos viendo nos nutrimos de todo eso, salimos con la sonrisa puesta. Y cuando se equivocan, suena un aplauso en el patio de butacas. Eso es maravilloso, el error se aplaude. Es una maravilla saber que no pasa nada, que la vida sigue. El teatro tiene mucho que enseñarnos cuando lo ponemos en práctica. Sí. Y esos textos, para que surja esa magia, ¿qué tiene que tener ese texto? Yo creo ¿Qué haces cuando tú estás seleccionando? Sí. Dices, uy, esto tiene magia. ¿Por qué? ¿Por qué te das cuenta de eso? Porque cuenta cosas que a los niños que lo van a poner de pie les importa. Creo que esa es la clave. Es decir, a la hora de seleccionar un texto, si es tu pregunta, Dani, a la hora de seleccionar un texto para montarlo con los niños y niñas, es importante que hable de cosas que a ellos les importa. Encontrar ese vínculo con lo que van a poner en escena. Porque si una cosa me importa, si una cosa es importante para mí, yo ahí voy a volcar una energía
extra. No voy a hacer las cosas obligado y ahora me toca hacer este papel. Probablemente me bloquee, me quede en blanco haciéndolo, no me gusta lo que estoy haciendo. Qué difícil es ponerse delante del otro para hacer una cosa que no te gusta. Sin embargo, si te gusta, es un regalo que haces al espectador, al que está mirando. Y creo que es importante y no es una cuestión baladí, porque muchas veces nos vamos al texto de, pues porque tengo que dar Lorca o porque Miura es divertido, pero muchas veces son textos que Miura es divertidísimo, pero que están muy alejados de la realidad de esos chicos y chicas que lo van a representar, ¿no? A veces es más interesante crear con ellos el texto, porque va a surgir de su propia imaginación, no importa la calidad. Y si además puedes contar con alguien que escriba, el maestro, el autor, la autora, que esté cerca y le dé forma a ese trabajo que ellos están haciendo, eso sería un tándem maravilloso. Imagínate poder crear a través del juego y que alguien que maneja muy bien la palabra consiga transportar eso y crear una obra juntos. Sería una lectura compartida. Claro. A lo mejor lo que voy a decir es una barbaridad, pero entonces no existe la adaptación, existe siempre la creación. Siempre cuando no adaptamos un texto escrito al teatro, no nos estamos volviendo a crear. Nos estamos valiendo de la generosidad de un autor, de una autora, para que los actores, los chiquillos digan, pues de aquí puede surgir algo nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, los dramaturgos son conscientes de esto. Por ejemplo, Juan Mayorga dice siempre que él escribe teatro porque la obra, a partir de un momento, deja de ser suya. Y requiere a un equipo de personas, requiere a una tribu para ponerla en pie. Y requiere a otra tribu para compartirla. Ese es el ágora, ¿no? Ese es el encuentro que genera el teatro. Entonces, respecto a lo que tú preguntas, el dramaturgo es consciente de que su obra luego tiene que ser recreada, y me encanta ese término porque habla del recreo, de ese momento de juego, ¿no? Recreada por quien la vaya a montar, y si es un texto para niños, por niños y niñas. ¿Cómo le van a dar vida a esos personajes? Como si te toca ser un emperador, tú crees que es un emperador, o si te toca ser una madre, ¿cómo crees tú que es una madre, ¿no? O una abuela? Es muy interesante conocer la manera en que ellos ven el mundo, ¿no? A través de esa creación. Y yo creo que la dramaturga a la hora de escribir es consciente de que su obra solo va a cobrar vida sobre un escenario y eso lo van a hacer otras personas. O sea, que la creación es compartida. Lo decía Peter Brook, decía, el teatro es un cerebro compartido. Por eso, precisamente, porque no hay una sola persona que pueda hacer algo en teatro. En teatro siempre trabajamos en comunidad, trabajamos en conjunto y somos pequeños creadores y pequeñas creaciones suman. Cuando hablamos del intérprete, el intérprete precisamente lo que hace es coger un texto y hacerlo suyo, interpretarlo. Así que hay una creación continua a partir de la palabra del dramaturgo. Absolutamente de acuerdo, estamos en creación continua a partir de la obra que nos sugiere un autor. Por eso es tan importante un departamento pedagógico, para ayudarnos a crear, para ayudarnos a compartir. ¿Solo por eso o por algo más? Para estar en contacto. En contacto. Para estar en contacto con esa parte del público que muchas veces está olvidada o se recuerda en Navidad, no sé por qué, asociamos siempre a los niños a la Navidad como si el resto del año no estuvieran con nosotros, por favor. Entonces, yo creo que es necesario que las instituciones tengan a alguien dentro pensando en ese público, luchando por ese público, y luchando lo digo en el sentido de remando para que cada vez haya más calidad en lo que se les ofrece, desde todos los puntos de vista, no solo en el espectáculo que ven, sino también en la manera en que se les recibe. Porque hablábamos de los espacios arquitectónicos, en alguna otra entrevista te he escuchado algo sobre crear el lugar, ¿no? en espacios amables, y ese es uno de nuestros retos, porque este no deja de ser un espacio que se asocia a un público adulto. Lo que nosotros hacemos cuando vienen los niños es primero recibirles con nuestro personal de atención como lo que son, lo más importante ese día, porque van a llenar el patio de butacas, ¿no? Quedan muy atrás aquellos momentos en que decíamos, el chicle, ¿no? O sea, nuestro personal de atención les recibe con los brazos abiertos, ¿no? Le da la bienvenida al teatro, me parece fundamental. Y luego, al entrar en este hall, muchas veces se encuentran sus propios trabajos plásticos que han hecho antes de venir a ver la obra que van a ver, y han hecho un recorrido previo sobre lo que van a ver, sobre la temática, que lo hacemos muchas veces
con enorme calidad con el DEAC, el Departamento Pedagógico del CAM, y ese trabajo compartido entre estas dos instituciones hace que se les reciba a los niños, creo, de una forma especial. Se sienten en ese sitio, está su propia obra, o la obra de los compañeros, y eso es maravilloso. Por eso digo que este hall a veces se transforma. Voy a hacer una pregunta que quizás cuando la escuchen, la gente va a pensar que he dado un giro demasiado brusco, pero cuando escuchen la respuesta a lo mejor no tanto. ¿En qué se parece el álbum ilustrado al escenario? Yo creo que el álbum ilustrado es una caja escénica. O sea, yo creo que cuando abres la primera página abres el telón. El teatro trata de poner en imagen, de una parte plástica importante, en palabra y en acción, en palabra hablada, quiero decir, y en acción, la palabra escrita. Y el álbum ilustrado, el buen álbum ilustrado, no subraya el texto, igual que el buen teatro no subraya el texto, sino que lo muestra, lo recrea, lo enriquece. Y esa suma de esas disciplinas, la disciplina plástica y la disciplina literaria o poética, eso está en la esencia del teatro. Cierto que en el escenario hay movimiento, pero un buen álbum ilustrado creo yo que también tiene muchísimo movimiento y sobre todo genera esa reacción como espectador de tener que estar pendiente a varias disciplinas, varios recursos, varias cuestiones que te están contando una historia y que la suma de ambas es mucho más rica que ambas por separado. Creo que esa es la relación entre un buen álbum ilustrado y un escenario. Sí. Y la importancia de, hablábamos en muchas conversaciones, surge cuando se habla de literatura, del encuentro. Y me parece que el teatro hay un encuentro que muchas veces no le damos mucha... Yo no creo que no se pone el foco, que es la familia. A mí me llevaba al teatro mi familia, iba al cine con mis abuelos, con mi abuelo. Como ese recorrido conjunto, ese salir de casa, prepararse, el estar diciendo el sábado, el viernes, el jueves tenemos una sesión de narración, tenemos una obra de teatro, todo lo que va surgiendo, todo eso, ¿eso también se enseña, se trabaja previamente o es algo que surge de manera espontánea? Yo creo que siempre... Perdona, te hago la pregunta Sí. porque tú estás en un departamento pedagógico Sí, sí. y yo creo que cuando planteas algo, la pedagogía es eso, ¿no? Tenemos una visión de lo que podría pasar si yo pongo en marcha mecanismos. ¿Cómo involucramos a las familias en ese proceso en donde, que son importantes? Porque si un padre, una madre dice, pues no vamos al teatro o toman otra decisión, pasear por un centro comercial, que no es que esté mal, pero bueno, que es una decisión, es una opción. ¿Dónde están en ese proceso la familia? Pues mira, es una buenísima pregunta. De hecho, creo que hay todo un ámbito de trabajo por hacer en ese sentido, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con el propio ámbito de la escuela, de cómo la escuela, cada escuela implica a la familia. Porque claro, aquí vienen diferentes colegios y diferentes centros y cada centro es como un organismo con una vida distinta. Y muchas veces les acompañan los padres porque los centros son cercanos o por el ratio que tienen que traer de acompañantes y les acompañan los padres y es muy, muy interesante cuando el papi te dice ¿y yo puedo pasar? Y tú le dices, pero por supuesto, puede usted pasar. Le vamos a sentar aquí para que los niños tengan una visual mejor, no esté usted delante parándole la vista, pero por supuesto que puede entrar. Y es curioso como algunas madres, sobre todo madres, te dicen, ¿y me puedo sentar al lado de mi hijo? Y tú le dices, hoy la experiencia es verlo con el cole. Pero nosotros tenemos funciones familiares y sería maravilloso que pudieran traerlo para ver la cara que tiene el peque, ¿no? A partir de ahí. Y lo que sí se da, creo, es una conexión entre lo que hacen los niños y lo que luego comunican a las familias, que es el teatro. Es decir, me explico, cuando somos lectores en casa, si los niños ven los libros, los tienen cerca, posiblemente se acerquen a ellos más pronto y a la cultura, las familias que de alguna forma hacemos esa búsqueda de herramientas, de propuestas culturales, como tu abuelo que te llevaba al cine, y entendemos que eso va a generar en ellos pues, que sean un público, que les guste ese tipo de espectáculos, que lo asocien a momentos estupendos de la familia, que sea compartido, que sea un encuentro. Y a veces ese movimiento se produce a la inversa. Los niños vienen con el cole y después le cuentan a las familias cómo ha sido la experiencia. Y las familias les traen de vuelta al fin de semana. Y son ellos los embajadores
de esa experiencia para los padres y madres. Ese movimiento es muy, 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 muy bonito. Con respecto a cómo se prepara esa visita de cara a la familia, la verdad es que cada colegio es un mundo. Yo creo que las experiencias son muy diversas, pero sería interesante trabajar más en esa línea, no separar tanto el mundo de las funciones escolares en horario lectivo de las funciones familiares. Creo que son dos experiencias distintas que deberían seguir existiendo, pero que seguramente no deberían estar tan separadas. Sería muy hermoso que los padres también acompañaran a los coles, los que puedan, ¿no? Y tuvieran esa visión al mismo tiempo que sus niños disfrutan del espectáculo con su clase. Es que no es lo mismo. No es lo mismo sentarte ahí con tu compañero al lado, esa experiencia de venir en la guagua, entrar al teatro, no sé, que yo voy al baño, yo también, ¿no? Esta vivencia, que a mí me parece que forma parte de la experiencia en su totalidad, no es solo el rato que están ahí desde que se abre el telón, sino que es toda la experiencia. Esta vivencia es diferente a venir con papá, con mamá, con el abuelo, muy, muy distinta. Y ambas creo que son muy, muy enriquecedoras y necesarias. Mira, Gemma, le hacemos una misma pregunta a todas las personas con las que hemos conversado sobre literatura infantil y juvenil. Y los que siguen todas las conversaciones saben que ya casi es el cierre. Que es que nos cuentes qué leías cuando eras una ginás. Pues, algo tenías que leer, porque sí. Todo esto no viene de la nada. No, leía. Algo tenías que leer. Sí tengo que decir que en mi familia los libros no estaban presentes porque realmente pues, mis padres no habían tenido esa oportunidad en su infancia, pero mi madre era muy consciente de que eran importantes, a ella le gustaban mucho y nos compraba fábulas, libros de fábulas, trabalenguas, adivinanzas. Y es muy curioso porque estaba pensando que una vez que yo aprendí a leer ya me leía todo lo que pillaba. Cuando digo todo lo que pillaba, es todo lo que pillaba. Y acababa leyendo Vida de Santos, que tenía por allí mi abuela. Claro, imagínate, ¿no? No es apto. Hay parte de esa literatura que no es apta. Luego recuerdo una época en que consumía muchísimo cómic. O sea, me encantaba, leíamos todo eso. Y básicamente recuerdo esa experiencia y también recuerdo, por supuesto, con mucho cariño los cuentos que nos contaba mi abuela y mi abuelo, que más que cuentos eran experiencias vitales suyas y que todo eso era narración oral, ¿no? Y esa parte era sumamente enriquecedora. Y mi padre, que es verseador, o sea, que él coge un hilo y empieza a hacer versos detrás de otro, también esa retahíla era un aprendizaje, esa musicalidad, esa manera de crear, esa forma de improvisar, pues eran otras formas de llegar a la literatura. Nos gustaría, no nos vamos a despedir, pero sí nos gustaría que nos invitaras, que nos hicieras una invitación al teatro, porque esa conexión de teatro y literatura es tan esencial. Sí. Y bueno, que nos invitara. En vez de despedirnos, nos vas a invitar. Ah, bueno, pues me parece una idea estupenda. Sí. ¿Directamente a ti o invito a cámara? Bueno, como quiera. A mí, que estamos hablando. Muy bien, muy bien. Invítame. Te invito. Volvamos al teatro, y cuando digo volvamos, es que retomemos algo que ya hacíamos antes. Vamos a encontrarnos en el teatro, porque el teatro no es nada sin el convivio, no es nada sin la convivencia. Creo que es un sitio de encuentro, que en ese encuentro hay una experiencia vital porque somos sociedad y el teatro les cita a reunirse alrededor de la hoguera. No podemos faltar. No podemos faltar. Pues muchas gracias. Gracias.